En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos el perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, protector de los que en ti esperan, sin quien nada es fuerte ni santo, multiplica sobre nosotros tu misericordia, para que, gobernados y conducidos por ti, de tal modo nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros, que alcancemos con mayor plenitud los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, hermanos, escuchemos. Comerán y todavía sobrará. El pueblo, por intervención divina, comerá y hasta sobrará. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días llegó de Baal-Salisá un hombre que traía para el siervo de Dios, Eliseo, como primicias 20 panes de cebada y grano tierno en espiga. Entonces
Eliseo dijo a su criado: «Dáselos a la gente para que coman». Pero él respondió: «¿Cómo voy a repartir estos panes entre 100 hombres?» Eliseo insistió: «Dáselos a la gente para que coman, porque esto dice el Señor: comerán todos y sobrará». El criado repartió los panes a la gente. Todos comieron y todavía sobró, como había dicho el Señor. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Bendeciré al Señor eternamente. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Bendeciré al Señor eternamente. A ti, Señor, sus ojos vuelven todos, y tú los alimentas a su tiempo. Abres, Señor, tus manos generosas, y cuantos viven quedan satisfechos. Bendeciré al Señor eternamente. Siempre es justo el Señor en sus designios, y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan. Muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Bendeciré al Señor eternamente. Un solo cuerpo, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Nos da San Pablo en este fragmento que se lee hoy un breve y profundo plan para nuestra vida de cristianos y así ejercitar nuestra vocación en la humildad, en la unidad, en el amor. Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz, porque no hay más que un solo cuerpo y un solo Espíritu, como también una sola es la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Palabra de Dios. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó ahí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esa pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios bastarían
para que cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí. Tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando a los pescados, de los pescados, todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Aquí delante hay lugares todavía si quieren sentarse. Por aquí hay lugares. Aquí también, aquí, a este lado. Bien, hermanos, en este Santo Evangelio nos hizo ver una imagen de un pueblo, una multitud dedicada a la escucha de la palabra del Señor. Una multitud que ansiosamente buscaba esa enseñanza del Señor. Tan entregados a esa escucha, a ese seguir al Señor, que se han olvidado de comer, se han olvidado del pan, se han olvidado de todo. Esa es la imagen del Evangelio de ese pueblo. Y tenemos otra imagen de un otro pueblo, el pueblo de nuestros tiempos. Un pueblo tan entregado ansiosamente para conseguir el pan y para saciar sus hambres, que se olvida de Dios. Esas dos imágenes tan contradictorias. Allá, ansiosos por seguir al Señor, se olvidan del pan, y aquí, ansiosos por conseguir el pan y saciar los hambres, se olvidan del Señor, se olvidan de Dios. Y también podemos ver las consecuencias de esa actitud. Allá comen, sacian toda el hambre que tienen y sobra todavía. Allá reciben en sobreabundancia, más que necesitaban, más que anhelaban, más que podían imaginar. Y aquí, ese pueblo que busca el pan y que busca forma de satisfacer y saciar todas sus hambres, vemos esos canastos
vacíos, y si acaso llenos de crisis, de tristezas, de sufrimientos, llenos de piedras y de serpientes. En la primera lectura del libro de los Reyes, era tiempo de hambre y un servidor de Eliseo consiguió por suerte unos panes y un poco de trigo fresco y lo trae a Eliseo. Y Eliseo le dice al servidor: repártelo al pueblo. Y el servidor lo mira y sonríe y dice: pero eso no da. Y le dice Eliseo: sí, da, porque el Señor dice que da y sobrará. Y así sucedió. Pues el pueblo de hoy, la multitud de hoy en día, es como ese servidor de Eliseo. Es que tiempo no da. El tiempo no da, dicen, ¿verdad? El tiempo no da ni para persignarse por la mañana, no da. El tiempo no da para rezar un 3 Ave María. El tiempo no da para buscar la enseñanza del Señor, para buscar encuentro con el Señor. El tiempo no da. Y ahí están, cansándose para llenar los canastos con piedras y con serpientes. Ahí están, cansándose para construir sus casas. Y aquí está el Salmo 127, y dice así: si Señor no construye la casa, en vano se afanan los constructores. Si Señor no guarda la ciudad, en vano vigila la guardia. En vano madrugan a levantarse. El descanso retrasan los que comen pan de fatigas. Cuando Él colma a su amado mientras duerme. Sí, construyen las casas, murallas modernas, sofisticadas, y adentro horror, soledad, frialdad, indiferencia, traición, adulterio. Porque si el Señor no construye la casa, en vano se cansa, en vano estas murallas, en vano. Y el Señor da a sus amigos, a sus amados, mientras duermen. Miren, aquellos cansándose, el tiempo no da, ni para persignarse, no da. Cansándose, construyendo. Y estos amigos del Señor, sus amados, mientras duermen, el Señor construye sus casas. Mientras duermen, el Señor llena sus canastos con bendiciones, con gracias. Mientras duermen. Qué diferente. Sería bien cada día o cada noche, antes de apagar la luz, ver los canastos del día. ¿Qué contienen? ¿Con qué el día los llenó estos canastos? Porque si en vez de pan hay piedras y en vez de pescado hay serpientes,
No de la mano de Dios recibimos la comida, no de la mano de Dios, de otra mano. De otra mano. Y hubo allá un muchacho que tenía 5 panes y 2 pescados. Y con este poco, el Evangelio nos sugiere y nos pide para que cooperemos en ese milagro del Señor, ese milagro de multiplicación que puede suceder diariamente en nuestras vidas, en nuestras familias, pero para que cooperemos, para que entreguemos nuestros 5 panes y 2 pescados. Entreguemos esto en manos del Señor para que Él multiplique y para que se llenen los canastos de lo que sobra. 12 canastos, un canasto para cada hora del día, suficiente. Cada uno de ustedes puede buscar sus propios 5 panes y 2 pescados. De todas formas, me atrevo a sugerir unos 5 panes y 2 pescados. El primer pan sería el pan del cariño, de los gestos del cariño. Un abrazo, un besito, una buena palabra, ese pan de cariño. El segundo pan sería el pan de gratitud, de agradecimiento. Gracias, muchas gracias. Es maravilloso, me ayudaste. Pan de agradecimiento. Y el tercer pan sería pan de aprecio. Siempre doy gracias al Señor que te ha conocido, que puedo compartir mi vida contigo y tú la tuya conmigo. Eres muy importante para mí, eres mi felicidad. Tú das sentido a mi vida, ¿verdad? Aprecio, tercer pan. El cuarto pan, la disculpa y el perdón. Perdóname. Es que no debería haberlo dicho, es que me comporté como un animal. Perdóname, no era mi intención, no sé qué me pasó, por favor, no me tomes en cuenta esas palabras, esa actitud, por favor. Disculpa y perdón. Cuarto pan. Y el quinto pan, dar la mano, sostener en los trabajos diarios, en los momentos pesados, tristes, momentos difíciles, sostener al otro, para que el otro tenga esa certeza, esa seguridad, que hay un amigo verdadero, sincero, al lado. Sostenerlo también en esos trabajitos diarios. Esos son los 5 panes que yo les sugiero ofrecer al Señor diariamente. Y 2 pescados. La oración de la mañana es un pescado y la oración de la noche es otro pescado. Esos son 2 pescados. Rezar por la mañana y rezar por la noche. Y los canastos se llenarán, porque el cariño llenará el canasto con el amor, porque gratitud, agradecimiento, llenará el canasto con más generosidad todavía, porque aprecio llenará el canasto con la fidelidad, con la seguridad, porque las disculpas llenarán el canasto
con paz, con comunión. Y porque dar la mano, sostener al otro, llenará el canasto con alegría. Mientras que el pescado de la oración de la mañana te llenará con la fe para todo el día, y el pescado de la oración de la noche te devolverá las esperanzas después de la lucha diaria. Y antes de apagar la luz por la noche, verás esos canastos llenos y dirás al Señor: gracias, Señor, has multiplicado esos 5 panes y 2 pescados. El día ha sido sabroso, el día ha sido como un pan sabroso, nutritivo, fresco. Gracias, Señor. El Señor anhela continuar con esa multiplicación de los panes diariamente en nuestras casas, pero necesita ese muchacho que tiene 5 panes y 2 pescados. Necesita para multiplicarlos. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los constructores, en vano. Pero a sus amigos, a los amados, el Señor da mientras duermen. Duermen y el Señor llena los canastos. Duermen y el Señor bendice. Ustedes aquí esta mañana es ese pueblo del Evangelio, es esa imagen. Ustedes por esta hora han olvidado de sus casas, han olvidado del pan, de las ansiedades, del trabajo. Han dejado todo y como aquella multitud han venido aquí en busca de la enseñanza del Señor. Han venido aquí en busca de ese pan de Dios, que es el cuerpo de Cristo, su palabra y su cuerpo y su sangre. Pues esa imagen de Evangelio se hace visible en ustedes. Perseveren en esta actitud, perseveren en esta actitud. Da, el tiempo da. El tiempo da para la misa dominical. El tiempo da para el pescado de la mañana y de la noche. El tiempo da para los 5 panes. Da y sobrará, porque así dice el Señor. Que así dice el Señor. No, que no los engañen los que se cansan en sudor de frente, que no los engañen los que se maltratan para saciar sus hambres y que dicen que no da, que el tiempo no da. Ya saben que da, ya saben que sobrará. Nos ponemos de pie, hermanos.